Avísame si querés, tengo una placa para tirar tu nombre. Muy buenas noches, amigos de la Liga de Desarrollo de Básquetbol. Aquí estamos. De vuelta. Muy buenas noches, amigos de la Liga de Desarrollo de Básquetbol. Aquí estamos en el Estadio de Obras Sanitarias para vivir un nuevo partido de la competencia que nuclea las promesas de los 20 equipos de la Liga Nacional. Hoy estaremos viendo a Boca y a Regatas Corrientes. Inusual el estadio. Esto tiene que ver obviamente con el partido de fútbol que están jugando Boca y Talleres de Córdoba en la Bombonera, y obviamente por cuestiones de operativos policiales y demás se transportó el encuentro de básquetbol aquí al Estadio de Obras. Quien estará con ustedes en el relato del encuentro, Leonardo Chianese, les agradece que estén aquí junto a nosotros mirando este partido, que será el último de Boca en lo que tiene que ver con los 20 reglamentarios. Va a estar jugando 3 más el Ceneice igual, pero hoy es el último de los que suman puntos, de los que valen para la tabla de posiciones. Boca estará jugando en Córdoba frente a Atenas y frente a Instituto, y cerrará frente a San Martín de Corrientes en condición de local, aunque repito, estos 3 sin valor para la tabla de posiciones, más allá obviamente de ir fogueando a los distintos chicos. Boca está cuarto en el sur, 12 triunfos, 7 derrotas, a la expectativa de lo que suceda con San Lorenzo, mientras que ya están clasificados Bahía, Ferro y Peñarol de Mar del Plata. Regatas es el octavo en la Conferencia Norte, 4 triunfos en 15 partidos, le falta bastante todavía al equipo correntino, 5 partidos y 4 más, así que tienen para largo los chicos del equipo remero en esta Liga de Desarrollo versión 2017. Boca salta al terreno de juego con Bione, con Facelo, con Cafaro, con Caballero y con Barreiro para medirse con Regatas Corrientes. Salta Cafaro justamente. El partido ya está en marcha aquí en Obras. Primer cuarto, Liga de Desarrollo, Boca, Regatas Corrientes. Se le tiene Barreiro. Lo cuenta Cafaro. Hundido en la pintura, Cafaro se levanta con zurda y hierra. Primer rebote para Regatas en las manos de Otani, que integrar el plantel profesional de Regatas. Se viene el equipo correntino, doble de Ramírez. 2-0 Regatas. Pero ya corre Boca. Está solo Bione, la tiene José Bione. Barreiro con tiempo, se levanta para 3. Fuera. La pelota ya la tiene Regatas. Ofensiva del equipo correntino. El lanzamiento de 3 puntos de Otani. No tocó ni el aro. Repone Boca. Otani, Giordano, Ramírez, Bodach y Velázquez. Es el quinteto de Regatas Corrientes. Se la tiene Facelo. Tira el rubio contra la tabla, doble de Boca. 2-2 en 1 minuto de juego. Aquí en el Estadio de Obras Sanitarias. Ahí la tiene el equipo correntino, buscando quedar al frente en el marcador como estuviera hasta hace pocos segundos. Penetra el hombre de Regatas, se levanta para 2 contra la tabla, afuera. Rebotes de Barreiro. Se viene Boca, buena bola de Barreiro. Ataca el canasto. Bione se levanta para 2, solito, afuera. El rebote de Barreiro contra todo, se queda corto. Pero ya la tiene Regatas, balance, pide Juan Pablo Fernández. El entrenador de Boca en los primeros instantes del encuentro. Se viene Regatas. Le tiene el remero con Bodach. Buena intercepción de Barreiro. Va a atacar el canasto. Bione, doble. 2 puntos de Bione para Boca, que queda arriba por primera vez en el partido. 4-2. 8 minutos finales del primer cuarto del partido. Le tiene Regatas, hay falta. Fuera de la pelota. La falta es de Tomás Caballero, la primera del encuentro. Partido bastante limpio. Hasta ahora más de 2 minutos pasaron sin que ningún equipo cometa ninguna infracción. 4-2 gana el equipo local, el Ceneice.
en su último partido por los puntos, entre comillas, de la Liga de Desarrollo. Le tiene Otani. Se la da Ramírez. Le tiene el 11, el único autor de puntos en regatas hasta la noche. Ramírez. El lanzamiento es para 3. Afuera, el rebote será de Cafaro. Buena acción del zurdo de Agustín Cafaro que ataca el canasto. Le cuenta Tomás Caballero desde el córner para 3. ¡Triple! Buena bomba de Tomás Caballero. 7-2 gana Boca. En el arranque del partido aquí. En el Estadio de Obras. Ahí le tiene regatas con Giordano. Marco Giordano. El lanzamiento es lejano, fallido. El rebote lo atesora Agustín Barreiro. Se viene Boca ganando 7-2 en el comienzo. Ataque canasto Barreiro. Se olvidó la pelota. Agustín Barreiro repone regatas. Repone el equipo correntino entonces. Perdiendo 7-2. Asfixiante marca de Boca. Pero la pelota ya la tiene Ramírez para regatas. Ahí está Bodach. De frente, se levanta de lejos. Para 2, afuera. Rebote de Cafaro en las alturas. Agustín Cafaro. Se la da otro Agustín. Facelo que va a atacar el canasto. Ahí está Facelo. Adentro. Buena bola para Cafaro que agarra el lanzamiento. Y por quedarse protestando con el árbitro, pegó el rebote. Cafaro, la pelota pasó por al lado de él. Se viene regatas. Buscando el descuento con Otani. Ante Bione. Ahí está Otani para Bodach. Adentro para Otani, posteado. Buen tiro. En reversión, fuera. Sigue errando regatas. Que pierde 7-2 después de haber anotado la primera conversión del partido. Un doble. Caballero lo va a atacar a su marcador. Se levanta, recibe falta. Valía el lanzamiento, pero no ingresó. Cierto es que tendrá 2 tiros libres. El equipo Ceneice, perdón, la falta fue de Jerónimo Ramírez. Caballero hasta ahora es el goleador de Boca con 3. Producto de un triple. Tiene el primero convertido. 8-2 gana Boca. Cuando todavía no se llevan disputados 4 minutos del encuentro aquí en el Estadio de Obras. Tiene el segundo Caballero, lo consigue también. 9-2. Tira presión toda la cancha Boca en la reposición de regatas. Zafa el equipo correntino. Se viene Ramírez. Le tira el 11 Ramírez, penetra. El juego de regatas es Bodach contra la tabla, recibe falta. Habrá lanzamientos libres para el equipo de Corrientes. La falta fue de Bione, su primera. 6-0-1 para que termine el primer cuarto. Gana Boca 9-2. El primer lanzamiento de Bodach. Convertido. Andrés Bodach y su primer punto para Regatas Corrientes. 9-3. Va por el segundo lanzamiento libre. Adentro, 9-4. Tiene Cafaro para Boca, ataca el canasto Cafaro. Se lo da Bione, Bione para Tomás Caballero. Ahí está el rubio, se levanta de frente para 3. ¡Triple! ...12-4 Boca, 8. Ya anotó Tomás Caballero. La mitad de los puntos del partido. Anotó Caballero, ahora tira el hombre de Regatas para 2. Giordano y el doble para el equipo correntino. Se viene Facelo. 12-6. Gana Boca. Facelo por arriba de la marca. Se levanta Hierra. El rebote será para Boca. Atención que la pelota no tocó el aro. Caballero cruzada para Bione que se queda corto. El rebote ahora es para Regatas en la mano de Velázquez. Se viene el equipo remero, el equipo del litoral. Velázquez. Para Ramírez. Ataque canasto Ramírez por arriba de la marca. Hierra el lanzamiento. El rebote será de Tomás Caballero. Que aparte de anotar rebotea. Caballero elude a todos los hombres de Regatas. Y recibe falta que será de Giordano. Tirará libres Tomás Caballero porque fue antideportiva. Así que tendrá 2 opciones el hombre de Boca y además la pelota volverá a las manos del equipo Ceneice.
Tira el zurdo el primero. Anota, sigue anotando Tomás Caballero. Tiene 9 de los 13 de Boca. Más puntos prácticamente que todo el resto de los jugadores juntos. Tira el zurdo del segundo, adentro. Llega a 10. ...14-6 gana Boca. Medio cuarto hasta el momento se jugó. Faltan 4.57. La tiene Facelo. Se la da Tomás Caballero. El que está con la mano caliente. Ataca su marcador. Tomás Caballero. Afuera. El rebote del Pipi Barreiro para Boca. Revierte para Facelo con tiempo para el tiro de 3 puntos. ¡Triple! De Facelo. Y hay minuto de Regatas de Corrientes. Volvemos al partido. Liga de Desarrollo de Básquet, Boca 17, Regatas Corrientes 6. Y la pelota ya está de nuevo en marcha. La tiene el equipo correntino en las manos de Giordano. 9 contra 9, Giordano contra Facelo. Viene Regatas ahora con Jerónimo Ramírez. Lo va a atacar a Bione. 1 contra 1, fuera para Otani, se levanta para 3. Lorenzo Otani, triple. Le dieron el tiro a Otani, no perdonó, 17-9, gana Boca. Otani que integrara el plantel profesional de Regatas, el plantel mayor, a comienzos de la liga hasta que fuera cortado y volvido al equipo de Liga de Desarrollo. Ahora tiene Cafaro. Barreiro. Se hace su espacio, recibe la cortina, se levanta el Pipi, afuera. El rebote es de Regatas. Con Giordano. Él tiene el base. Se viene el equipo correntino. Giordano recibe la cortina, se levanta para 2, afuera. Rebote de Cafaro para Boca, que sigue sumando rebotes. Aunque hasta ahora, en algo que es bastante inusual, no tiene puntos Agustín Cafaro. Se viene Facelo, ataca el canasto. Rebote para Bione, con tiempo José Bione. ¡Doble! Doble de Boca de Bione. 19-9, gana el Ceneice. Ya se viene Regatas con Jerónimo Ramírez. 10 arriba Boca en el primer cuarto del juego. Recibe la cortina. Jerónimo Ramírez ataca la defensa de Boca, casi la pierde. Sale el rescate Otani, está ante Cafaro. Ahí la tiene 7, cruzada para Velázquez. Tiene que apurar el tiro Regatas, tira Bodach. Con tiro voladito que no toca ni siquiera el cesto. La reposición será para Boca cuando se vienen 2 cambios en el equipo correntino. Salazar y Marcón a la cancha. Salieron Bodach y Velázquez en Regatas. Buscando variantes el equipo correntino, pues no arrancó bien el juego. La tiene Caballero. De un zurdo para otro, de Caballero para Cafaro. Posteado Agustín Cafaro, revierte para Barreiro. El lanzamiento es para 3. ¡Triple! Pipi Barreiro, 3 de Boca. 22-9, se aleja el local. Se aleja el equipo de Fernández. Se viene Regatas con Giordano. Ahí la tiene el equipo remero, Giordano. Para Ramírez. Recibe la cortina, queda emparejado con Cafaro. Buen toque de Cafaro, pero con el pie. La reposición será para Regatas Corrientes. Sale Cafaro. Ingresa Germano en el equipo Ceneice. La bola es correntina. Ya la tiene el 8, la tiene Salazar. Ante Germano. Otani. Recibe ahora Ramírez.
Emparejado con Germano. Le quedan 5. Tienen que tirar regatas. Se levanta Ramírez por arriba de Germano. El lanzamiento es fallido. Rebote de Bione para Boca. Corre Facel ahora con Caballero. Colgada para Barreiro. Recibe la bola Barreiro. Recibe falta también Barreiro. Tendrá libres el equipo anfitrión. Falló ambos lanzamientos libres. Agustín Barreiro, la pelota ya es de regatas. 2 minutos finales del cuarto inicial del partido. Gana 22-9 Ceneice. Buena acción de Barreiro. Recuperó la pelota. El hombre de Cañuelas se la da a Caballero. Pierde precisión el ataque de Boca, pero la recuperó igualmente el local. La tiene Caballero para Bione, hundido en la pintura. Recibe Juan Germano. Tomás Caballero. Ahí la tiene goleador de juego. Caballero para Barreiro. Casi la pierde. Buena defensa de regatas. Y aparte hay falta de Agustín Barreiro. Será la primera. Tercera de Boca. En lo que se lleva jugado del partido. Ya se vienen regatas con Ramírez. Juega para Salazar. Ahí la tiene Giordano. Se levanta para atrás Giordano por arriba de la marca. Se queda corto. El rebote es de Caballero. Se viene Tomás Caballero. Corre el santafesino. Ataca el canasto. Caballero. Oh, enorme jugada de Tomás Caballero. 2 puntos más para el dueño de casa, para Boca, que gana 24-9. Dueño de casa, entre comillas, claro, porque estamos en la cancha de Obras. Pero la localía y la organización del partido obviamente correspondieron al equipo azul y oro. Sigue sumando Caballero, anotó un doble, falló el libre. Germano rebotó, tiró con el vidrio y erró. El rebote es para Regata, que ya se viene en contragolpe. Se viene Ramírez, 24-9, gana Boca. Cómodo triunfo del equipo azul y oro hasta el momento. Ataca el sexto Ramírez, recibe falta. Había hecho una linda jugada. Jerónimo Ramírez no pudo convertir, pero tendrá libres para el equipo correntino, que pierde 24-9 cuando falta algo más de 1 minuto. 1 minuto y 1 segundo, para ser exactos, para que termine el primer cuarto del encuentro aquí en el Estadio de Obras. Tira el primero Ramírez, convertido. Tiene 3 Jerónimo Ramírez. Su equipo pierde 24-10. Va por el segundo lanzamiento. Número 11 de Regatas Corrientes. Fallido. El rebote será de Regatas. La pelota vuelve a Ramírez, que tira en este caso el triple. Triple de Regatas. 3 más para Ramírez. Corre Boca ahora con Lerose. La tiene el entrerriano. Lo encuentra Germano, que recibe falta. Tranquilos, tranquilos, le dice el árbitro Juan Paganini a Germano, y también al jugador de Regatas, que lo estaba marcando porque evidentemente vio algún roce de más. Y como estamos en el primer cuarto, para que la cosa no se vaya de los carriles normales mientras falla el libre Germano, irá por el segundo lanzamiento del 21 de Boca. Vuelve a errarlo y el rebote es de Regatas en la mano de Salazar. Buscará cerrar a menos de 1 dígito el equipo correntino. Algo que aparece como interesante, teniendo en cuenta que recién perdía por 14. Falta en ataque. Sí, señores, falta en ataque de Joaquín Marcón. La reposición será para Boca. Camaño de la cancha en Boca para jugar los 35 segundos finales del primer cuarto del juego. Ahí la tiene Camaño. Recibe Barreiro. Pelota complicada en el ataque de Boca. La recupera Barreiro. Salta casi sobre la línea. Caballero se levanta para 3. ¡Triple! Incandescente Tomás Caballero. 3 más. Tiene 15. Más que todo Regatas. 27-13 gana Boca. Última bola del primer cuarto. Se viene Regatas con Giordano. Ahí la tiene el 9. Buena bola adentro para Marcón. Y enorme tapa el Lerose, que tira de un aro a otro, pero falla.
Es el final del primer cuarto. Final de los primeros 10 minutos del juego. 27 para Boca, 13 para Regatas Corrientes. Ya se está jugando el segundo cuarto del juego. Aquí en Obras. 27-13 gana Boca. Otani se levanta para atrás. El lanzamiento es largo. Rebote de Camaño para el azul y oro que corre con Bione. José Bione lo encuentra Camaño nuevamente. La tiene el Eros, el entrerriano se lo da Caballero. La tiene el 8, el goleador. Tomás Caballero pierde control del balón. Y la reposición será para Regatas. Se está jugando nuevamente el juego, la tiene Otani, corre Regatas ahora con Giordano. Lo va a atacar a Camaño, penetra Giordano. Buena bola. Encortada, tira la bandeja pasada. Era Gastón Turraca que entró al partido. Recibió falta y tendrá 2 lanzamientos libres. Primer lanzamiento libre del número 5, mano izquierda y afuera. Tendrá uno más. Tendrá uno más Regatas entonces. Otro tiro con mano izquierda y otra vez afuera. La pelota pega en el hombre de Regatas. Repone Boca. Se viene Boca. Ganando 27-13. Le tiene Camaño. Adentro para Bione. Posteado. José Bione. Ante Otani. Se viene Bione. Pasa Caballero. Gran tapa de Otani. Se viene Regatas ahora en contragolpe. Giordano frena la marcha, se levanta para 3, afuera. Rebote de Regatas con Turraca. La tiene el 5. Recibe la cortina. Queda emparejado Don Caballero, se la da Giordano. Giordano para 3, afuera. Rebote de Boca con Lerose. Corre el enterriano, bola cruzada, buena para Camaño. Camaño para Caballero, doble. ¿Quién si no? Tomás Caballero. 17 para el hombre de Boca. 29-13. Gana el anfitrión, gana Boca aquí en Obras. Ante Regatas Corrientes. La tiene Giordano, adentro para Otani. Posteado ante Bione, la tiene Otani. Ataca el canasto, gira para un lado, para el otro. Se la da el número 11 Ramírez, que ataca el cesto. Se levanta por arriba de la marca. Hierra, el rebote será de Otani para Regatas. Turraca, Ramírez. Se levanta desde el córner. Ramírez para 3 afuera. Rebote de Camaño, corre Boca. A toda velocidad con Lerose. Va a atacar el canasto del entrerriano. Buena tapa del jugador de Regatas que salva la pelota antes de que caiga. Y falta antideportiva de Camaño
La reposición con lanzamientos libres y la bola será para el equipo correntino. Tendrá libres ahora Regatas con Ramírez. Tira el primero, es convertido. Por lejos, Jerónimo Ramírez, goleador de Regata. 7 de los 14 de su equipo. Irá por el segundo. Corto en este caso, se queda con 7. La reposición será del equipo del Litoral, de Regatas Corrientes, que pierde 29-14. La tiene Turraca. Para Otani, la tiene 7, Lorenzo Otani. Ramírez, Otani, adentro, contra Bione. Gira, contra gira, tira un tiro poco ortodoxo y fallido. Rebote de Cafaro, que volvió al partido. Se viene Camaño. Recibe la cortina de Cafaro, está Camaño. Casi intercepta el hombre de Regatas, pero ataca Bione ahora, Camaño. El tiro de Lerose desde el córner. ¡Triple! Lerose de 3. Sigue sumando Boca, 3 para Lerose. 32-14, gana el equipo Ceneice, jugando muy bien realmente en este comienzo del partido. Ahí la tiene el hombre de Regatas, caminó. El número 8, Franco Salazar. La reposición será del equipo local. Rápidamente pone la pelota en juego el Ceneice, la toca Giordano. Tendrá nueva reposición Boca. Ya está, la pelota en marcha. Lerose, Camaño. Pereira, que entró al partido, Tomás Pereira. Lerose de nuevo, le dejaron el tiro de 3. Fallido en este caso. Gana el rebote Regatas Corrientes con Ramírez, con su goleador. Ramírez para Giordano, sin armar el tiro, tira para 3 y vale. Y la falta es de Camaño, triple de Regatas. Vuelve Bodach al partido en Regatas Corrientes. Sale Salazar. El tiro de un punto convertido por Giordano. Se acerca el equipo correntino, 32-18. Jugada de 4 puntos, algo que se ve bastante poco en el básquetbol. Tomás Pereira para Bione. Lerose otra vez le dejaron el tiro, se le da Camaño. Cafaro, adentro para Bione. Gira Bione, buen doble de Boca. Llega a 6 Bione. 34-18. Ataque canasto Regatas. Con Ramírez. Recibe la cortina de Bodach. Se levanta Ramírez de frente para 2. Afuera. Le quedó el contragolpe servidito a Camaño. Ataca el número 20. Voladita. ¡Doble! Gran jugada de Camaño. Reboteó costa a costa. Y sumó 2 más para Boca, que se aleja.
Vuelve el básquetbol aquí a Obras Sanitarias. Partido de Liga de Desarrollo. Entre el local, Boca en este caso, y Regatas Corrientes. Ahí está Ramírez. La pelota es de Bodach. Hundido en la pintura para Turraca. Se levanta, mano izquierda para dos. Afuera, el rebote será de Regatas. Otani recibe una buena tapa de Bione. Corre Boca con Camaño para Cafaro. Ahí va, para volcarla, Cafaro. Doble. Para la gente que edita las volcadas de Cafaro y tiene la primera de la noche. En la Liga de Desarrollo, Agustín Cafaro. Sumando 2 puntos más, se viene Regatas. Doble. Buen doble de Ramírez, que sigue sumando. Para el equipo correntino, la tiene Camaño, se la da Bione. Para Pereira, ahí está el Lerose. Hundido de la pintura, Agustín Cafaro, posteado ante Bodach. Ahí la tiene el 11 el zurdo, se la da Bione. Amaga Bione, Lerose de frente, el entrerriano para 3. Cortó, el rebote es de Regatas. No da tregua el partido. Se viene el equipo correntino con Turraca. Ahí le tiene el 5, se la da Otani. Se viene Regatas con Giordano. Recibe la cortina. Va a atacar el canasto, va a atacar a Camaño. Se levanta Giordano para 2. Afuera, el rebote es de Cafaro. Sigue el partido. Se viene Camaño para Boca. Recibe la cortina Camaño, cruzadita para Tomás Pereira, el triplero para 3. Afuera, el rebote es de Regatas con Turraca. El que se viene ahora es Giordano para el equipo del Litoral. Ramírez, el goleador de Regatas, lo va a atacar a Lerose. 1 contra 1 decidido de Ramírez, pero pisó la línea. Repondrá el Ceneice. Vuelve Facelo al partido, el entrerriano en lugar de Camaño. 38-20. Ganando Boca con bastante tranquilidad en el segundo cuarto. Ya bien entrado el segundo cuarto del partido. La tiene Lerose. Recibe Pereira. Penetra Tomás Pereira para 2. Tira contra la tabla y hierra. Buen rebote de Cafaro con vidrio. Doble de Boca. Empezó a calentar la mano Agustín Cafaro. 4 seguidos para Boca, que gana 40-20. 4 minutos finales del segundo cuarto. La tiene Otani. Buena bola para Ramírez. Lo encara a Cafaro decidido. Buen doble de Jerónimo Ramírez, que es el goleador de Regatas. Tiene 11. La mitad de su equipo. De los puntos de su equipo. 11 de los 22 de Regatas Corrientes. La tiene Facelo. Lerose solito, con todo el tiempo del mundo para anotar este doble para Boca. $42-22 gana el Ceneice. 3:30 para el medio tiempo. La tiene Otani, lo encuentra Bodach. Tira Bodach solito y hierra. El rebote es de Pereira para Boca. En las alturas, se la da Facelo. Corre Boca con Agustín Facelo, lo encuentra Bione. Cafaro solo. Penetra, le gana la posición a Turraca, se la da Bione. Bione cruzada para Lerose. En realidad para el ventilador. No para Lerose, pero la reposición será de Regatas. Sigue el partido aquí en el Estadio de Obras Sanitarias de la Nación, en la Avenida del Libertador, en la capital federal de nuestro país. 3 minutos finales de este segundo cuarto del partido. La tiene Otani. Lo va a encarar a Bione. Lorenzo Otani. Buena acción de Bione. La recuperación es de Boca. Corre Boca con Facelo. Penetra el rubio. Se le da a Cafaro. Solito Cafaro. ¡Doble! Y habrá un libre más. No para de sumar a Agustín Cafaro, lo que el primer cuarto fue de Caballero, que anotó 15 en 10 minutos. Ahora es de Cafaro. Quizás no con números tan expresivos, pero sí siendo el goleador por lejos de su equipo en este cuarto. Tira con mano izquierda y anota uno más para Boca. 45-22 gana el dueño de casa. La tiene Turraca. Mientras se apresta Germano para volver al partido.
Turraca le encuentra a Ramírez. El autor de la mitad de los puntos de Regatas Corrientes, Jerónimo Ramírez. Se la da Bodach. Ramírez amaga ante Caballero. Tira por arriba de la marca de Caballero, afuera. El rebote es de Cafaro, corre Boca. 3 contra 3 el ataque del Ceneice. Cafaro lo encara. Buena bola para Caballero. Se apoya en Leros. Envione. ¡Doble! Empezó a aplaudir la gente antes de que entre la pelota porque realmente fue una muy buena acción del equipo Ceneice que se sigue alejando. Falta de Facelo. Será la primera de Agustín Facelo. En un juego bastante tranquilo. Por lo menos en los casi 2 cuartos que se llevan disputados. 47-22 gana el equipo local. Y ya se viene Regatas con Ramírez. Jerónimo Ramírez y la bola. Turraca recibe la cortina, ataca, perdió la pelota, pide falta. La gente de Regata, lo cierto es que el juego sigue. Caballero perdió la pelota, pedía falta. Caballero también. Nadie está conforme con los últimos fallos arbitrales, pero lo cierto es que la reposición será para Boca. 47-22 gana el Ceneice. Lerose rápido para Facelo, Facelo para Lerose con todo el tiempo del mundo. Para tirar de 3 y errar en este caso. El rebote es de Otani. Lorenzo Otani para Regatas. Armando un nuevo ataque del equipo correntino. Minuto y medio final del segundo. La tiene Turraca, de casi camina. Se la da a Ramírez. Lo va a atacar a Caballero. Decidido Ramírez, pero se interpone la defensa de Boca y la reposición será correntina. Barreiro el juego en lugar de Bione. Entra Zuccali también al partido en lugar de Lerose en el equipo local. Repone Turraca para Regatas Corrientes. Ramírez. Jerónimo Ramírez con la bola. Lo ataca Zuccali. Hay falta. Vamos a ver si es de Zuccali o de Barreiro. De Zuccali. Serán libres para Regatas porque Boca ya está en penalización. 1-18 para el medio tiempo. Gran ventaja de Boca, 47-22 ante Regatas Corrientes. Por la Liga de Desarrollo de Básquetbol tendrá un libre, 2 libres, mejor dicho, Jerónimo Ramírez. Tira el primero, convertido, sigue sumando. El número 11 Jerónimo Ramírez, que tiene más de la mitad de los puntos de Regatas. 12 de 23. Va por el segundo Jerónimo. Largo, en este caso el rebote Germano para Boca en las alturas. Pelota de Facelo para el equipo Ceneice. Facelo lo encuentra a Tomás Caballero que vuelve al juego. Caballero para Germano desde el costado. Germano salió de adentro. Buen rebote de Caballero y buena tapa de Otani también. La salva Barreiro a medias y la reposición será para Regatas. Minuto final del segundo cuarto del juego. La pelota la tiene Turraca. Mal pase de Turraca, pero la termina salvando Otani. Se viene Regatas con Turraca. 50 segundos para el medio tiempo. La tiene el 5. Pasa de largo la marca de Facelo. Lo encuentra Bodach. Ahí está Velázquez. Velázquez para Otani. Amaga tiro para 3. Otani vio que ningún compañero se la abría y terminó clavando el triple para Regatas de Corrientes. 47-26, 30 segundos finales del segundo cuarto. La tiene Tomás Caballero que también quiere su triple. ¿Fallido o no? Sí, triple. Parecía que entraba, parecía que salía. Terminó entrando. 3 más para Caballero, que hoy las tiene todas consigo. Ya tiene 20. Se viene Regatas con el 11, con Ramírez, con su goleador. Recibe la cortina Jerónimo Ramírez y va contra todos. ¡Ramírez, doble! Última acción de Boca, Facelo de un aro a otro. Agustín Facelo, nada, y es el final del primer tiempo del partido. 50 para Boca, 28 para Regatas Corrientes.
Volvemos aquí a la Avenida del Libertador. Ya se está jugando Boca, Regatas Corrientes, Liga de Desarrollo. Cafaro, primer doble del tercer cuarto en las manos de Agustín Cafaro para Boca. Ataca Regatas con Giordano por arriba de la marca de Zuccalli. El lanzamiento sale de adentro. La pelota la tiene Facelo para el Ceneice. Ahora para Zuccalli. Facelo de nuevo, recibe la cortina de Cafaro. Facelo para Bione. Tomás Caballero, el goleador del juego. Qué gran jugada de Caballero que perdió la pelota, pide falta. La dupla arbitral no la sanciona y ya se viene Regatas Corrientes. Con Otani, amaga el tiro de 3 puntos, penetra Lorenzo Otani. Buena jugada del hombre de Regatas que suma 2 más. Bione, primer minuto, ya se está jugando el tercer cuarto. Facelo, de frente, Agustín Facelo, afuera. El rebote quiso salvarlo Maximiliano Velázquez, la terminó tocando. Por lo cual la reposición será del equipo Ceneice, que sigue ganando cómodamente, 52-30. Cafaro, Facelo, Caballero. Ahí está Bione. Adentro para Cafaro. Pasa de largo la marca, recibe falta Cafaro mientras lanzaba el cesto. Tendrá libres el ex hombre de Quimsa de Santiago del Estero, Agustín Cafaro. Su equipo gana por 22 unidades, producto de un muy buen desempeño en el primer tiempo del partido. Tira Cafaro, sigue sumando. El número 11 de Boca, figura más importante quizás junto a Tomás Caballero del equipo de la Liga de Desarrollo del Ceneice. Otro más para Cafaro que ya llega a 11. 54-30 gana Boca. 8-39 para que termine el tercero. La tiene Ramírez. Ramírez para Giordano. El 9 se la da Velázquez. La tiene Ramírez. Recibe la cortina. Queda emparejado con Zuccalli. Ramírez penetra. Contra todos. Para Bodach. La pelota la tiene Giordano. Lo estorba Facelo. Tira Giordano por arriba de la marca. Hierra. El contragolpe de Zuccalli. Corre Boca con su número 12. Pero entra Zuccalli contra todos. Tira por arriba de la marca. Recibe falta. Serán libres seguramente para el chico Zuccalli. No, reposición. Reposición para Boca. Jugó la dupla arbitral que no estaba en intento de lanzamiento. Zuccalli, ya se viene Boca. Bione. Tomás Caballero. Cruzada para Bione. La pelota la intercepta Otani. Ahí se viene el número 7. A toda marcha el hombre de Regatas. La toca Caballero. Y quedó Velázquez. Cruzada para el tiro de Ramírez. De 3 puntos. Afuera. El rebote es de Maximiliano Velázquez para Regatas Corrientes. Se viene Giordano. Recibe la cortina de Bodach. Ataca el cesto Giordano. Quedó emparejado con Cafaro. Ni más ni menos. Tiró con mano izquierda y se quedó corto. Rebote tranquilo de Tomás Caballero para Boca. Se viene el 8. A toda marcha. Tomás Caballero cambió de mano. ¡Qué golazo de Tomás Caballero! 2 más para Boca. 56-30 gana el Ceneice. 7-23 para el final del tercero. La tiene Velázquez. Lo encuentra a Ramírez. Queda emparejado con Zuccalli. Le tira Ramírez con ganas de tirar él. Lo aleja Zuccalli con un toquecito. Tira para 2, cierra. Rebote cómodo de Cafaro para Boca. Caballero se enoja porque no puede sacarle el contragolpe y se la termina dejando a Facelo. Se viene Facelo, Cafaro con todo el tiempo del mundo. Penetra, atacó el canasto. ¡Doble! Se veía venir que le iba a volcar Cafaro. La enterró hasta el fondo. Gana por 28 el equipo local. 13 tiene Cafaro. 58-30 gana Boca. Ahí está Giordano que se la dio a su entrenador. Se la dio a Franco Gutiérrez. La reposición será para Boca. Bione y Facelo y el partido sigue en marcha. 6:30 para el final del tercero. Boca por 28. Facelo cruzada para Bione. Buena bola. ¡Doble! 2 más de Bione que en silencio ya tiene 10 para Boca. 60-30. Lo está doblando Boca Regatas. 6:13 para que termine el tercero.
Intercepta Tomás Caballero. Sigue sumando Tomás Caballero. A volar con Tomás Caballero. 62-30 gana el local. Sigue el partido aquí en Obras. 62-30 gana Boca. 6 minutos finales del tercer cuarto del partido. La pelota es del equipo de Regatas. Ahí la tiene Ramírez que va a atacar el cesto. Pasa por abajo, pasó tan por abajo que pisó la línea. Repone Boca. La toca Giordano. Habrá un nuevo intento de reposición para el Ceneice. Que ahí pone efectivamente la pelota en marcha. Un marco que, de público me estoy refiriendo, un poquito más interesante que lo que podíamos esperar, teniendo en cuenta que el Ceneice no está haciendo de local en su estadio. Esto por el partido de fútbol de Boca y Talleres de Córdoba. Justamente el operativo se monta en la Bombonera, mientras Bione falla su lanzamiento. El operativo policial se monta en la Bombonera y por eso no se puede utilizar para partidos de básquet en días de partido de fútbol. El tiro de Giordano también es fallido. Recupera Tomás Caballero. Y hay gente, estábamos hablando recién en el entretiempo, gente que estuvo en los dos partidos. Obviamente llegó tarde a este. Ahora tiene Cafaro, se hunde en la pintura. Cafaro, 2 más. Para Cafaro que llega a 15. 64-30 gana Boca. Caras, obviamente tristes por el resultado del fútbol. El Ceneice perdió con Talleres de Córdoba 2-1. Iba ganando, mientras pierde Regatas la pelota, la reposición será para Boca. Iba ganando justamente Boca en fútbol 2-1 con el gol de Junior Benítez. Ganaba 1-0, claro. Perdió 2-1 finalmente. La remontada del equipo cordobés que le impidió a Boca sacar 6 de ventaja en la cima del torneo porque ya había perdido San Lorenzo previamente en Mendoza. Boca cierra la fecha 3 arriba de sus más inmediatos perseguidores, San Lorenzo y Newell's. Buena bola adentro para Bione. El doble de Bione. Buena la asistencia de Zuccali. Sigue sumando, se sigue alejando Boca. 66-30. Gana el Ceneice. Ahí está Regatas buscando el ataque, buscando puntos. Con Otani que se levanta para 3. Afuera. El rebote es de Zuccali. Se viene Boca. Zuccali para Cafaro. No la va a volcar. Se la da Bione. Bione para Zuccali. Recibe la cortina el rubio. Se la da Bione. Solito Bione. ¡Doble! Juega prácticamente a voluntad Boca. 68-30. Faltando menos de 4 minutos para que termine el tercero. Y Zuccali casi roba una pelota más. Ahora tiene Ramírez. 18-2. Gana Boca el tercer cuarto. 18-2. Ahí la tiene Giordano. Buena acción individual. Ni esa le salió a Regatas, que había hecho una buena jugada, pero
no pudo anotar el tiro final. Se viene Zuccali que casi la pierde, la recupera Cafaro para Boca. Se frena el partido. Estaba caído Jerónimo Ramírez. Entra Turraca en regata, sale Ramírez justamente. Y hay cambios surtidos en Boca. Entra Heredia, vuelve Barreiro y entra Cabaña. No queda nadie que haya firmado planilla. Los 20 jugadores, ninguno sin ingresar. Salieron los dos puntales de Boca, Cafaro, Caballero. Bione para Cabaña, y la tiene el 22. Adentro para Bione, posteado. Reverte para el salteño, el tirador. Quedó solito. ¡Triple! Heredia, la primera que tocó, la mandó adentro. 71-30 gana Boca. Se viene Regatas con esta gran tapa del Pipi Barreiro sobre Marcón. Corre Boca. Con Cabaña, lo va a encontrar a Bione. Está Bione. Para Cabaña que tira con vidrio de hierra. Se viene Regatas. Con Giordano. Recibe Otani. Adentro para Salazar. La pelota la toca Bione. Y la reposición será para el equipo de Corrientes, que pierde por 41 puntos de diferencia. Faltando 2 minutos 44 segundos. Vuelve Barreiro, que había de tomar agua. Recién entraba Barreiro. Puede ser que haya sufrido algún golpe, quizás por eso. Se viene Turraca, el 5, el zurdo. Penetra, revierte para Otani. Ahí la tiene Otani por arriba de la marca. Tira un globo que salió del otro lado. Se viene Facelo para Boca. Se abre Heredia buscando el tiro de 3 puntos. Recibe falta Facelo. Dentro de un cuarto que tenemos 3 faltas en más de 7 minutos de partido. Si no se jugó a reloj corrido, estamos muy cerca. Obviamente que haya una diferencia tan grande en el marcador simplifica todo esto. Él tiene Cabaña, va a atacar el canasto, el 22 de Boca. Pasa para atrás, se levanta para 2. Erra el rebote, cachetada de Bione. 2 más para el equipo de Juanpi Fernández. Ahora ataca Regatas a toda marcha. Buena bola de Giordano. Ni esa puede anotar el equipo correntino. Corre Facelo. Para Boca, buena acción del 9. Falta. Sí, señor, cuando intentaba el lanzamiento Facelo. Serán libres. Para Boca le van a poner seguramente una gasa a Barreiro, que evidentemente debe haber recibido algún golpe en esa zona. Dentro de un partido, mientras Facelo tira y consigue el primer lanzamiento, dentro de un partido que no tuvo ningún problema, está prácticamente definido el ganador desde que empezó el juego. Tira el segundo Facelo, lo vuelve a anotar, 2 más para Boca. 75-30 gana Boca, 2 minutos finales del tercer cuarto. La tiene Turraca para Regatas Corrientes. Salazar, ahora Giordano. Recibe la cortina. Ataque de canasto. Giordano queda solito para 2. ¡Doble! De Regatas, que llega a su 4º punto en este tercer cuarto del juego. 75-32 gana Boca. La tiene Cabaña. Amaga. Pierde la pelota Cabaña. ¿La recupera? No. Se la recupera Regatas con Turraca. 1-20 para que termine el tercero. Se viene Turraca. La recupera Cabaña, pero con infracción. Será reposición para el equipo correntino. Germano el juego en lugar de Bione, que se va con 16 puntos. Una planilla más que interesante. Más puntos que Cafaro, incluso, que tiene 15. Corre Facelo, la pelota la toca el hombre de Regata. Desde acá lo vemos clarito. Aunque la dupla arbitral indica que es para el equipo correntino, desde acá la vimos en preferencial. Estaba frente a nosotros el jugador de Regatas cuando tocaba la pelota para afuera. Igualmente, habiendo una diferencia tan grande en el marcador, esto no es más que una anécdota. Le tiene Turraca para Regatas, repone, juega con Salazar. Lo va a atacar a Heredia. Salazar tira el ganchito por arriba del salteño. Heredia fallido. Minuto final del tercer cuarto. Gana Boca 75-32.
Heredia, el tirador, se levanta para 3 de nuevo. En este caso erra. Parecía que caminaba el hombre de Regatas, claro. Termina sancionándose una infracción de Cabaña. Tranquilo, le dice el árbitro Juan Paganini a la banca de Boca, que protestaba a nuestro entender con razón que había caminado el hombre de Regatas Corrientes. 42 segundos finales del tercer cuarto. Recibes el número 9, Giordano. Lo va a atacar a Facelo, ataca a Giordano. Buena acción individual de Giordano, fallida. La toca Pereira, pero claro, estaba fuera de la cancha. La reposición será para Regatas, que tiene 6 segundos para desarrollar una ofensiva. Va a reponer Turraca, recibe el jugador Salazar, se le da a Otani de frente para 3. Otani, fallido. El rebote nuevamente para el equipo correntino. Con Salazar, ataca, se la da a Giordano. Buena acción de Giordano por arriba de la marca del salteño. Heredia, doble. Llega a 6 puntos Regatas Corrientes con estos últimos 4 de Giordano en el tercer cuarto. Facelo, 5 segundos, tiene que atacar el 9. Penetra contra todo, Facelo recibió falta y vale. Buena acción de Facelo, sumando 2 unidades más. Llega a 9 y tendrá la oportunidad de ganarse un punto más de la línea de libres. Tira el número 9, conseguido, 10 unidades. Pase en globo, la pelota la pierde el equipo correntino y será el final. Ahí está el sonido de la chicharra en la cancha de Obras. Final del tercero, gana Boca 78-78 a 34, 3-4. Ok, acá está por arrancar el último cuarto. El último cuarto, ganó por 4 puntos. ¿Sí? Correcto. O sea, no hay nada feo que perder, pero perder y no poder hacer nada. Me están pasando el trapo. Ahí vas a poner a Infantini o a Militarios. Juego contra Olimpo. Nos ganaron 120 a 16. Terrible. Ya no tenía sentido jugar ese medio. Después se me tiene que cobrar más. Después es más puro, termina. Volvemos desde Obras, cuarto final del partido. Ganando Boca por 44 puntos de ventaja. Si usted ve el graph, no se asuste, el partido va así, 78-34. Que tiene Turraca, el número 5 de Regatas de Corrientes. Lo va a atacar a Germano, penetra el número 5, el zurdo. Le queda la pelota al tiro de 3. Fallido del hombre correntino. Corre Camaño para Heredia, penetra. El de Salta tira con vidrio de hierra. Rebota arriba de todos para Jerónimo Ramírez. Lo va a atacar a Germano. Buena acción de Ramírez, hay falta de Germano. Tendrá libres Regatas para disminuir un poco la ventaja de Boca. Ramírez va por el primero.
Número 11 de Regatas Corrientes, tira, consigue, uno más. Llega a 15. Goleador y por bastante de su equipo. Contra los 10 de Giordano. Entre ellos tienen 25 de los 35 de Regatas. 26 de los 36. Ahora Ramírez llega a 16. Tiene Camaño. Se lo da Cabaña. Ahí está Cabaña para Heredia. Sí, ahí está Heredia. Camaño. Pereira solito. Giró y tiró. Y erró. El rebote es de Regatas Corrientes con Salazar. Se viene Ramírez. Lo va a atacar a Heredia. Penetra el 11. Ramírez. 9 minutos finales del partido. Ramírez adentro para Salazar. Posteado ante Heredia. Quiere ganar la puerta de atrás. Tiene el ganchito y doble. Primeros puntos de Salazar en la noche porteña. Aquí en Obras. Cabaña. Amagui penetra. Revierte para Germano, que estaba solo. Lo recibe Camaño. Tira para 3. Larguísimo el lanzamiento. La pelota le queda a Pereira. Estaba tan solo que no se dio cuenta. Camaño. Germano. Hace una de lujo Germano y termina tirando de 3. ¡Triple! Se levantó toda la gente. Jugada de lujo de Germano. 3 más para Boca. 81-38 van a ser ahí. Ramírez recibe la cortina. Penetra, le gana la puerta de atrás a Germano. Tira con vidrio. Hay falta personal. Valía el lanzamiento, no ingresó. Ahí estamos viendo la repetición de la acción de Germano, que levantó a toda la gente. Que no es poca, por cierto. Si quiere verlo nuevamente, puede obviamente tirar la barrita para atrás, como en cada volcada de Cafaro, que hoy fueron más de una, como nos tiene acostumbrado Agustín Cafaro en los partidos de la Liga de Desarrollo. Ramírez anotó el primero, también el segundo, sigue sumando, casi en soledad, Jerónimo Ramírez para Regatas. Cabaña con tiempo para el tiro de 3, se levanta, se vio tan solo que tiró. ¡Triple! Nadie lo marcó a Cabaña, terminó clavando un triple más para Boca. 84-40 gana el local, gana el Ceneice. Le tiene Turraca. Ante Cabaña. Turraca penetra, le gana a los defensores de Boca, pero erra el rebote de Salazar, que anota con vidrio. 2 puntos más para el equipo correntino, rápido. Cabaña para Heredia, quedó solito el salteño. 2 más para Boca, todo gol. Boca y Regatas Corrientes, Regatas ahora, claro. Antes no. Por eso se explica la diferencia del marcador. Hay falta en ataque. De Turraca repone Boca. A ver, cambios en el equipo correntino. Vuelve Otani. 86-42. Gana Boca. Heredia. Cabaña la recupera bien Turraca. Penetra el número 5. Buena acción. Y se la sacó su compañero, porque parecía que entraba. Después de que la tocó Salazar ya no valía. Serán lanzamientos libres para el equipo de Regatas Corrientes, que intenta dibujar una derrota un poco más corta, si se quiere. Anota el primero Turraca. 86-43 está el partido. 7 minutos 2 segundos para que termine el encuentro. Otra vez Turraca, mano izquierda. Afuera. El rebote será para Heredia y para Boca. Se viene Cabaña para el Ceneice. Ya descansan y hace rato Batman y Robin, Caballero y Cafaro. Ramírez para Turraca, amaga el zurdo, penetra contra toda la defensa de Boca. ¡Buena jugada! Otra vez había hecho una buena acción Turraca y otra vez no ingresó. Pero tendrá la oportunidad de lanzar 2 libres. 6:40 para que termine el juego. Dos libres. Turraca, el primero adentro. Llega a su segundo punto en el partido. Gastón Turraca para Regatas de Corrientes. El segundo también es convertido. Tercer punto del base. Ya se viene Boca.
Con Camaño. Cabaña. Camaño. Larga para Pereira. Pereira para Germano. Hundido en la pintura. Doble marcado. Juan Germano. Heredia. El salteño. Amaga. Penetra. Se abrieron todos. Tiro pasado. Buen doble de Heredia. 2 más para Boca. Se viene Regatas con Otani. Casi la pierde el número 9, Marco Giordano. Recibe la cortina. Penetra, lo encuentra al número 8, Salazar, que tira el ganchito y sale la pelota de adentro prácticamente. Parecía que entraba, pero no ingresó. 88-45 Boca. Cabaña. Camaño. Se levanta Camaño para 3. Largo el lanzamiento, rebote Regatas. Con Turraca corre el contragolpe. 3 contra 1 el equipo de Corrientes. Ramírez. Buena acción de Regata. 2 más para Jerónimo Ramírez. Tiene 20 Ramírez en Regatas. Superando a los 16 de Bione. A los 15 de Cafaro. Cabaña termina tirando un lanzamiento de 2 puntos fallido. El rebote será de Regatas con Salazar. Igualmente goleador del partido sigue siendo Caballero. Mientras penetra y anota 2 puntos más Marco Giordano. Pelota larga para Tomás Pereira que ataca el canasto. Y vale el doble. La falta fue de Turraca que se lamenta. 2 puntos más para el Ceneice. Cambios a granel en Boca. Rotó prácticamente todo el equipo. El entrenador Juan Pablo Fernández. Y no entró Caballero porque va a entrar por Pereira en caso de que anote su libre. El número 13, Tomás Pereira. Sale la pelota adentro, rebote Regatas que corre rápidamente. Con Giordano, 1 contra 4. Tira Giordano y erra. Rebote arriba de Agustín Barreiro para Boca. Se viene ahora Lerose para el equipo Ceneice. Zuccali. Solito Germano. ¡Doble! Zuccali vio lo que la defensa de Regatas no vio, que estaba Germano tomando mate prácticamente en la zona pintada. 92-49 gana Boca. 4-24 para que termine el partido. Buena defensa de Germano. Le sacó la pelota del jugador de Regatas. Son 3 contra 1. Zuccali, Pereira, ataque canasto. Afuera. Se lamenta Tomás Pereira. Lo cierto es que desperdició una chance bastante factible para anotar. Turraca. Ramírez, el goleador de Regatas. Quiere 3 puntos más, pero erró. Tomó el rebote igualmente Jerónimo Ramírez. Marca Pulgar en la coordinación. 4 minutos finales. Le gana la posición a Pereira. Revierte para Giordano. Otani de frente para 3. Lorenzo Otani. Afuera. Rebote Giordano para Regatas Corrientes, que sigue sumando rebotes. Turraca erra. Se viene Pereira, se le escapó de la mano la pelota a Turraca mientras lanzaba. Frena el vértigo Agustín Barreiro. Dámela, le dice Barreiro al Lerose. Y ahí se la dio. Ahí está Barreiro. Lo encuentra Lerose. Buena bola dentro para Zuccali. Falta. Se lo llevó puesto Jerónimo Ramírez. Me parece que no deberían ser lanzamientos libres porque no estaba tirando al aro Zuccali. Exacto. Será reposición para Boca. Caballero del partido en lugar de Pereira. Y las reposiciones de Boca con Germano. Camino Germano. No, hay salto. En realidad no hay salto porque no existe más, pero la flecha marca pelota para Boca. Recordemos que desde hace unos años el salto solamente se usa para empezar el partido. Germano se queda corto del lanzamiento. Y el rebote es correntino. Ya se viene Regatas con Giordano. Buena bola para el número 13, Bodach, que suma 2 más para el equipo de Corrientes. 92-51 gana el Ceneice. Zuccali. Cruzada para Tomás Caballero. Lerose, ahí está el entrerriano. Se la da Germano, el de González Catán. Juan Germano. Lo va a atacar a Bodach. Se interna en la pintura Germano. Buen movimiento, pero fallido el lanzamiento. Rebotes de Germano. Ataque canasto, tiro y ganchito. ¡Doble!
7 para Germano, goleador de Boca en este periodo. Y ahora el que corre es Regatas con Turraca. Frena el ataque el número 5. Se viene Giordano, tira por arriba de la marca del Lerose y son 3 más para el equipo de Corrientes. 94-54 gana Boca. Lerose para Zuccali. Colgada para Germano, la toca Bodach. Buena acción en defensa, en este caso del equipo de Corrientes. Ataca el sexto Jerónimo Ramírez y hay falta de Agustín Barreiro. Serán libres para el equipo Ceneice. Perdón, para el equipo de Corrientes serán los libres. 94-54. Ahí está Jerónimo Ramírez en la línea. Sigue sumando. Número 11, que tiene 21. Puede superar a Tomás Caballero como goleador del partido, que tiene 24. Llega a 22 Ramírez. No lo va a poder superar porque abandona la cancha. Jerónimo Ramírez se va con 22 puntos. En esto que va a ser derrota seguramente. De Regatas 94-56 gana Boca. 2 minutos para el final del partido. La tiene Zuccali. Germano, hundido en la pintura, busca espacio para tirar el gancho. Ahí está Germano, buena acción de Germano, nada. El rebote es de Regatas. Con Giordano. A toda marcha el equipo correntino, la con Bodach, vidrio. Y son 2 puntos más para Regatas, que se acerca un poquito en este final. Caballero, toque canasto, se la da Lerose. Lerose para Zuccali, ahí está Germano. Tira para 3, Juan Germano de frente. ¡Triple! 2 triples ya llega Juan Germano. Y es pivot, a tenerlo en cuenta. 97-58 gana Boca, va Giordano, con 2 más para Regatas Corrientes. Se viene Caballero. ¿Lo va a atacar a Turraca? No, se la da Lerose. Ahí está el entrerriano, cruzada para Zuccali. Se le escapó la pelota a Zuccali. Se viene Regatas con Otani. Lo va a atacar Lerose, se viene Otani, tira y erra el lanzamiento. Ahora el que va por el contragolpe es Boca con Caballero. Zuccali y Lerose arma el lanzamiento de 3. El entrerriano, triple. Llegó a 100 Boca nomás. 100-60. Cuando faltan 40 segundos para que termine el juego. Va a ganar Boca en la noche de la Liga de Desarrollo. La tiene Turraca para el lanzamiento de 3, en este caso es Giordano. Fallido, rebote de Barreiro. Entramos al medio minuto final de esta cómoda victoria de Boca en la Liga de Desarrollo. Barreiro también quiere su triple. La pelota terminó saliendo adentro. Última posición de Regatas. La frena Turraca, lo mira al árbitro como diciendo, terminalo. Y ahí está, se están abrazando los jugadores. Tira un triple Turraca igualmente, lo convierte para la estadística. 3 puntos más de Turraca y es el final, señores. Ganó Boca, aplastante victoria del equipo de Juan Pablo Fernández. 100 para el Ceneice, 1-0-0. 63 para Regatas Corrientes, 6-3. Ha ganado Boca en la Liga de Desarrollo, terminó con 13-7. El equipo Ceneice, su participación, sus 20 encuentros oficiales de la serie regular de la Liga de Desarrollo. Por su parte, Regatas cae a 4-12 y todavía tendrá que disputar varios juegos más. 4 partidos más le quedan al equipo correntino para terminar su faena en la serie regular. Ya está eliminado Regatas, no jugará el Final Four. Así que le quedan 4 partidos más al equipo correntino para terminar su participación oficial en la serie regular de esta Liga de Desarrollo. 100-63 ganó Boca entonces. Goleadores Ceneices, 24 para Tomás Caballero, 16 para José Bione, 15 para Agustín Cafaro. En Regatas, 22 de Jerónimo Ramírez, 17 de Marco Giordano. Ha ganado Boca, 100-63 entonces. Quien estuvo con ustedes en el relato, Leonardo Chianese, se despide
les agradece haber estado con nosotros en esta noche de básquetbol de Liga de Desarrollo en domingo aquí en Obras. Y obviamente mañana no se lo puede perder, 9 de la noche, Boca Regatas Corrientes por la Liga Nacional. Carlos Delfino, Paolo Quinteros y las demás figuras de ambos equipos. 9 de la noche, Teis Sport Play y www.laliganacionaldebasquetbol.com.ar. Ha ganado Boca, Liga de Desarrollo, 100-63. Que terminen de la mejor manera el fin de semana y será hasta mañana a las 9, Liga Nacional Boca Regatas. Hasta entonces.